misterio no era algo difícil de entender y nada más, sino era algo ininteligible solamente para los no iniciados. Un misterio era un secreto divino, ininteligible al mero espectador, pero abierto y precioso, claro y cristalino para el verdadero adorador. Esto es muy interesante porque, digo, si queremos conocer a Dios, y lo vamos a hacer en otra parte, necesitamos forzosamente, ahora sí que para el puro todas las cosas son puras. Entonces, para poder entender a Dios, necesitamos nosotros, repito, ejercitarnos a través de este don que Dios nos ha dado, de la piedad. Y dice, para el verdadero adorador no es oculto. En él los hombres ven a Dios y aprenden cómo adorarlo. Por eso Jesús dijo, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo viene a enseñarnos cuál es la verdadera forma de adorar a Dios. Por eso cuando Juan 14 le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre y no basta, Jesús pudo decir, tanto tiempo he estado entre vosotros, no me conoce Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y obviamente todos sabemos que la vida de Jesús fue una vida conforme a la doctrina que es la piedad. Si alguien obviamente nos enseñó a adorar al Padre, fue Jesucristo. Por eso, repito, el punto número 1, como ya vimos, que Eusebia, que verdadera religión, viene solamente a través del divino poder de Jesucristo. Número 2, pero aunque Eusebia, o sea, verdadera religión, es el don del poder de Jesucristo, el hombre, aunque esto lo recibimos de parte de Dios, el hombre debe luchar y batallar para alcanzar ese don. Debemos ejercitarnos para la piedad. Eso es lo que leímos en nuestro pasaje central, 1 Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Y en segundo lugar, debemos seguir la piedad. Eso viene también en 1 Timoteo, pero en capítulo 6, versículo 11. 1 Timoteo 6:11. Insisto, en primer lugar, podemos entender que hemos recibido de parte de Dios este poder. La vida y la piedad vienen de Jesucristo, a través del conocimiento de Él. Entonces, como repito, el hombre no nace con este don de la piedad, sino lo recibimos por medio de Jesús. Y aunque recibimos este don de parte de Jesucristo, nosotros los hombres debemos luchar y batallar para alcanzar ese don. En primer lugar, dice la Biblia, debemos ejercitarnos para la piedad, ya lo leímos. Y ahora, en 1 Timoteo 6:11, el apóstol Pablo dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, vamos a ver que dice Pablo que debemos ejercitarnos para la piedad y que debemos seguir la piedad. La primera palabra que usa Pablo en 1 Timoteo 4:7, cuando dice ejercítate para la piedad, es la palabra griega gymnasein. Está relacionada con los atletas. Cuando habla de ejercítate, porque inmediatamente el versículo que sigue dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, ahí la palabra que usa Pablo, repito, la palabra gymnasein, está relacionado con los atletas. Y en el segundo pasaje, en 1 Timoteo 6:11, que viene exacta e inmediatamente antes de que Pablo pida pelear la buena batalla, se aplica a un soldado. Si usted lee en el versículo 12 del capítulo 6 de Timoteo, después de que dice que tú sigues la piedad, la fe, el amor, dice en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, la segunda cosa que podemos decir con respecto a la palabra Eusebia, verdadera religión, que hemos recibido de parte de Dios, de Jesucristo, este poder, o este don del poder de Jesucristo,
pero que ahora a nosotros nos toca ¿qué cosa? Ejercitarnos y seguir la piedad. En esta parte, en los versículos que leímos, repito, una está relacionada con los atletas, y el segundo pasaje que viene antes de que peleemos la buena batalla está relacionado con, o se aplica más bien a un soldado. El cristiano es atleta y soldado a la vez. Como atleta debemos ejercitarnos para competir. Así el cristiano debe ejercitarse para ser un seguidor de Cristo. Obviamente, en este sentido, yo recuerdo que lo primero que busqué efectivamente es cuando dice ejercítate para la piedad. Ya vimos pues que Pablo nos manda a que nos ejercitemos. Este don del poder de Jesucristo, que es la piedad, ya está en nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitarnos. Cuando Pablo dice ejercítate para la piedad, eso a mí me dio mucho que pensar. Y bueno, me fui a buscar ejercicio, ejercitarse, y empecé a investigar y a indagar. Y empecé, por ejemplo, porque aquí repito, Pablo lo relaciona con los atletas. Y me fui, por ejemplo, a investigar cómo entrenar un boxeador. Bueno, y de las cosas que investigué dicen, por ejemplo, todas las personas que practican con entusiasmo el noble arte del boxeo no dejan de entrenarse un solo día mediante el entrenamiento general. O sea, cuando habla de ejercitarlo, debería ser ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. También de las cosas que vimos respecto a un boxeador, por ejemplo, dice, existen ciertos principios de higiene, alimentación y de cultura física a los cuales hay que someterse constantemente si se quiere mantener una buena salud y una condición física perfecta. Abandonar estos principios a los que hay que someterse durante unas cuantas semanas equivale en ocasiones a no volver a recobrar jamás la forma física que se poseía. Esto es muy importante porque nos invita, ¿verdad?, que no dejemos de ejercitarnos. Una persona que se deja de ejercitar, por ejemplo, en el caso de los boxeadores, ¿sí?, puede equivaler a no volver a recobrar jamás la forma física que poseía. Un cristiano que deja de leer la Biblia, de orar, deja de hacer lo que sabe que tiene que hacer, deja de ejercitarse para la piedad, es un cristiano que difícilmente después vuelva a recobrar su figura espiritual, si lo queremos llevar por su condición espiritual. Eso es verdad, hermano. Muchos hermanos que entran en el Evangelio y de pronto por X o por Y, por cualquier situación que tú quieras, es más difícil. De por sí la vida cristiana es difícil, pero si tú entras y luego te sales por un tiempo, una temporada, volverse nuevamente a levantar, volverse nuevamente a tener la misma condición que uno tenía cuando empezó en el Señor, es muy, muy difícil. No digo imposible, pero sí es más difícil. Cuesta más trabajo que cuando empezaste en el cristianismo. Digo, y en el mundo natural así sucede, cuanto más en el mundo físico. Espiritual. Y seguir, por ejemplo, con otro, el entrenador de natación, Bob Woodman, que fue el entrenador de Michael Phelps, dice, por ejemplo, él, hablando de que entrenamos, que ejercitamos para la piedad, no es algo que nada más escuchamos y lo tomamos a la ligera, sino es algo que debemos entender, que debemos estar todos los días ejercitándonos para ello. Y para que podamos entender la dimensión de lo que eso significa, quise traer algunos ejemplos. Por ejemplo, este entrenador, que fue el entrenador de Michael Phelps, dice, hay una cita genial que se oye bastante: no hay crecimiento sin sufrimiento, no hay victoria. ¿Cómo decíamos? Ya yo tengo un título, yo prediqué una vez que decía, sin esfuerzo no hay victoria. Bueno, es parecido, ¿no? No hay crecimiento sin sufrimiento. Es cierto en todas las fases de la vida, dice este entrenador. Piensa en lo siguiente: ¿por qué vas a cambiar algo si estás completamente satisfecho de cómo van las cosas? Entonces, este es el punto de lo que venimos hablando. Tenemos que entender que no debemos conformarnos.
con la vida cristiana que tenemos hasta el día de hoy. En lo personal, yo no estoy conforme con la vida, a pesar de que oro temprano, cotidianamente, constantemente, a pesar de leer la Biblia regularmente, de estudiarla, de meditarla, de practicar, no estoy conforme con mi vida cristiana. De hecho, un propósito de año nuevo, o un deseo más bien en mi corazón, ya dijimos que deseo, voluntad, plan, propósito son sinónimos. Un deseo en el caso mío, un propósito en el caso mío es ser mejor todavía, o sea, seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en la santidad, en la comunión con Dios, en el discernimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso decía, si no estamos conscientes, y esto tiene sustento, como ya lo vimos la semana pasada, Romanos capítulo 12, versículo 2, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué implica esto? Como entrenador, hablando de lo secular, él dice, ¿verdad? Obviamente es una pregunta, ¿por qué vas a cambiar algo si estás completamente satisfecho de cómo van las cosas? Si nosotros creemos que lo que estamos haciendo para el Señor ya es suficiente, ¿cuándo vas a esforzarte o a ejercitarte más? Sin pensar que con lo que estamos, ¿verdad? Haciendo, insisto, no cambiamos nuestra manera de pensar, no nos ponemos meta más alta, pues obviamente no podemos caer en conformismo. Lo que dice este entrenador es que él hace subir continuamente el listón a sus atletas y desafiar a sus atletas para que den más de sí mismos y lleguen todavía más lejos. Fíjate, en lo secular, esto es lo que él decía. Yo a mis, ¿cómo se llama? Su atleta que él entrenaba, él subía cada día más y más el listón, la meta, el desafío, ¿sí? Para que dieran más de sí mismo. Hay una película, no sé si la vieron ustedes, se llama, es cristiana, Gigantes. ¿Ah? Desafío a los gigantes. Bueno, algo así de gigantes, es cristiano. Y me acuerdo que hay un entrenador que él oraba por su equipo, pero no ganaba nada. Ya el entrenador hasta le quería votar, porque no ganaba nada. Y ese año empezaron, no ese año, sino ya venían orando. Pero especialmente en ese año, se dio cuenta, ¿no? De que, bueno, todos jugaban nada más para ganar, pero nadie para darle la gloria a Dios. Y me gusta una escena donde había un gordito que dijo, si logro ponerlo como cabeza y demostrarle que sí puede, me va a contagiar a los demás, porque él era el líder del grupo. Entonces, pero él no estaba convencido de que él podía hacer. Entonces el entrenador le quita la venda, le tapa los ojos, le pone una venda en fútbol americano, y desde la yarda 1 hasta el otro campo, creo que son 100 yardas, no sé si menos, que le gusta el fútbol americano. El caso es que él normalmente lo que iba, pero era la posición en que lo hacían era tipo lagartija, tenían que irse, y por si fuera poco, tenían que llevar a uno atrás en la espalda, o sea, el esfuerzo era doble. Y entonces lo más que habían logrado eran 20 millas, o yardas, perdón, no sé, yardas me parece. Y entonces empieza el muchacho, y entonces llega a la yarda 20, y él dice, y el entrenador le dice, perdón, el muchacho decía, no, ya estoy cansado. Y el entrenador decía, no, sigue adelante, todavía te falta para que llegue a lo que él consideraba que era lo que él podía dar. Y entonces él decía, y se paraba, y de pronto ya no puedo, me duele los brazos. Pues sí puedes, dale, sigue adelante. Y ahí se lo llevó. Y el caso es que finalmente no enfocaron el campo hasta lo último, pero sí se vio el esfuerzo extraordinario que hizo este hombre. Y finalmente, cuando ya se rinde, cuando ya cae, que ya no podía más, cae y enfocan el campo, y resulta que habían llegado hasta el otro extremo. Cuando le quitan la venda de los ojos al muchacho, nadie se lo podía creer. Él no se lo podía creer. Y los compañeros que estaban con él, de hecho, desde que vieron que rebasó la venda en la mitad del campo, se quedaron todos perplejos, atónitos, no sorprendidos. Y le demostró que sí se podía. Esto es lo que hace este entrenador. Ahora yo quiero decir en esta mañana, esto es lo que hace un pastor. A veces yo he escuchado que dicen, bueno, que soy duro, que soy
severo, tosco, no lo sé, pero es que de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de subir cada día más, de no caer en una iglesia que seamos conformistas, de creer que porque ya llegamos a un culto lo mismo, ya estamos aquí, gloria a Dios hermano, aleluya, amén, y ya nos vamos y conformamos a una vida religiosa. Eso es lo peor que podría hacer un pastor. Por eso muchas veces, discúlpeme si, porque fíjate lo que dice este entrenador que me llamó la atención y que lo resalté. Él dice, lo que hago yo, dice, es subir continuamente al listón y desafiar a mi atleta para que den más de sí mismo y lleguen todavía más lejos. A veces esto resulta incómodo para muchas personas. Es verdad. A veces, no sé, pareciera que de aquí me saco el cinturón y el látigo y empiezo a latigar a ustedes, pero créanmelo, y concuerdo con este hombre, y de acuerdo a lo que, por eso di el ejemplo de la película, ojalá puedan comprar la película. Es una película cristiana, es una película digna de ser vista, una película de fe. Duelo de gigantes, creo que es Duelo de gigantes. Sí, Duelo de gigantes, está muy bonita, ojalá se la recomiendo, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, igualmente un servidor, de poder entender que, de levantar más la meta, de exigirle más, de presionarles tal vez si ustedes quieren, pero ¿con qué único fin, hermano? Con el único fin de que entendamos y que veamos y comprobemos que sí podemos dar más, sí podemos dar más, sí podemos más dar de nosotros mismos para Dios, no para mí, para Dios. Dice acá, obviamente eso pues puede resultar incómodo para muchas personas, ¿verdad? Bueno, esto así suele ser, pero es una gran experiencia porque les enseña a afrontar situaciones diferentes. Los atletas aprenden con qué capacidades cuentan y qué cosas necesitan seguir trabajando. Creo que ahí está el kit de la cuestión, dice este hombre. Lo más importante que necesitan los atletas es esforzarse de verdad. Se asisten diariamente a los entrenamientos y dan lo máximo de sí mismo todos los días. A la larga, dice este entrenador, no la corta, a la larga tendrán mucho éxito. Cuando no ponen toda la carne al asador, como decimos vulgarmente, ni se concentran al máximo, es cuando surgen problemas. Esto es la piedad, esto es piedad. Tenemos que ejercitarnos más y más. Si así es en lo secular, y Pablo, y esto tiene sustento bíblico, Pablo, 1 Corintios capítulo 9, nos dice que el que lucha de todo se abstiene. Uno, a la verdad, para obtener una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Y Pablo es el ejemplo, dice, por eso yo no corro la aventura, dice. No golpeo al aire, sino, ¿qué cosa? Golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. Entonces, de eso se trata, hermano. De eso se trata la piedad. De eso se trata la verdadera religión. Y vamos a ver si tuvo éxito este hombre, el entrenador de Michael Phelps. Michael Phelps, no sé si pronuncia bien, discúlpenme, soy malo, mi inglés es muy malo, ¿sí? Dice, alcanzó, que fue un atleta de este hombre que con este pensamiento, dice, alcanzó la hegemonía en todos los estilos a base de esfuerzos. En 1998 y 2004, por ejemplo, solo dejó de entrenar 5 días. De 1998 al 2004, ¿cuántos años son? 6 años. 6 años por 365 días. 720. 720 por más de 2000 días. En más de 2000 días, Michael Phelps solo dejó de entrenar 5 días. Como norma, Michael Phelps nadaba 80 kilómetros por semana.
para lo que necesitaba 5 horas de entrenamiento diario. Cuando Michael Phelps no entrenaba, solía dormir, obviamente para recuperar. Por eso no es una casualidad que Michael Phelps haya sido el nadador que más medallas haya obtenido. Creo que hasta rompió récord y no sé qué tanto rollo hasta el día de hoy. Si así es, para obtener una medalla de oro, que por cierto dicen que no es de oro, es solamente bueno, eso escuché otra que no es de oro, ¿sí? Si así es para el mundo, para conseguir una medalla, ¿cuánto más debería ser para nosotros, los cristianos? Fíjense, Jesús nunca vino a bajar los estándares. Jesús vino a subirlos. Vamos a verlo, por favor, porque yo se lo leí, pero yo quiero que usted lo vea con su vista. 1 Timoteo capítulo 9. 1 Timoteo. Primera Corintios capítulo 9. Perdón, ya estoy blasfemando. No, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Así es. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Ejercítate para la piedad, le dijo a Timoteo. Y dice 1 Corintios 9, 24: ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, dice Pablo, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?